Hola, bueno, vamos a hacer un vivo hoy con Sole Barruti, vamos a esperar que llegue gente y cuando llegue Sole, hola a todos, ahí está Sole, para ver, que nunca lo hice. A ver, vamos Sole que podemos, ¿eh? La conexión de... Hola, hola Ale, ay la socia, hola socia. Eh, Ahí estamos esperando la conexión de Sole. Como tenemos una conexión, las dos, una conexión sensible, vamos a desactivar los comentarios mientras hagamos... ¡Ay, ahí Hola, estás! ¡Lo Sol. logramos! ¡Vamos! Pensé que no iba a suceder. Es la primera vez que lo hago, no puedo creer que pase. Bueno, les estaba ¿Qué contando que hacemos? Vamos vamos a a esperar un desactivar los poco, ¿no? comentarios. Sí, sí, esperamos un poquito. Ay, dale. Pero vamos a desactivar los comentarios porque se va a cortar más. Sí, sí están. Después los ponemos. A ver, voy a desactivar los comentarios. ¿De dónde se desactivan? ¿De los tres puntitos? Ahí está, desactivar comentarios. Nunca lo hice. Bueno, ya están desactivados. Yo estoy en una especie de sótano. ¿Dónde Lo más estás? gracioso es que me baño cuando voy a hacer un vivo. Hermoso. Bueno, yo me he visto. Si cuenta. Es como muy bueno. Cosas que hacemos Bueno, sí. porque no haríamos de otro modo. No, viste qué interesante que es. No sé si la conoces a Cora, que es investigadora fotográfica de fotos. Es muy zarpada, Cora Garmanic. eh, y ella hace toda una investigación siempre de las fotografías. Y últimamente estás haciendo investigación y subiendo sobre las fotografías del coronavirus y de toda esta época. Y cosas que antes resultaban, viste, súper naturales, normales, ahora son. Ahora es Es muy gente, claro. interesante cómo se puede jugar de acuerdo con... Qué lindo. Bueno, yo no sé cuánto esperamos, un minuto más. No sé cómo es esto. Acá la que tiene No, más no experiencia, esperemos. yo hice un solo vivo y no hice más. Nunca. Igual fue muy bien tu video, fue hermoso. Sí, fue lindo. Tuvo Fue muchas lindo. vistas. Sí, un montón de gente y después hice un videíto como reducido que hoy está en Facebook y es muy interesante ver el efecto, la diferencia Instagram-Facebook, la diferencia Facebook con todo, ¿no? Porque ahora pasé a ser una aliada de China y del relato oficial de China, porque no creo que el virus fue armado en un laboratorio y que quieren diezmar a la población. Entonces, estoy tipo bloqueando a mucha gente muy agresiva, mansalva. Es que, viste, pasa a veces, ¿no? Cuando hay personas que están en desacuerdo con lo que uno piensa, en vez de poder compartir, ¿no? Esta otra idea que se tiene, ¿no? No, yo creo Se también que discute. siempre como yo creo que hay una cosa con con las teorías conspirativas que es que son muy funcionales a volvernos espectadores y a generar como películas fantásticas de historias en las que estamos mucho más involucrados. Pero si ponemos como una película, están haciendo, viste, como hay un diseño entre, no sé, China y los Illuminati y del otro lado están los reptilianos y como que aparece todo eso, bueno, listo, no tienes que hacer nada, solamente esperar la muerte. Como, o en todo caso esquivarla de alguna manera, pero es como un relato que le sirve a un montón de gente. Hay muchísima gente que es como súper sugestionable ante esas cosas y que no solamente lo creen real, sino que además, si vos no lo crees, sos parte de la conspiración mundial, como de Claro, pocas pero igual gentes. creerlo también quita culpas, ¿no? Y Porque sí, otros hicieron el virus en algún laboratorio, ¿no? sí, sí, sí. Claro, mi hábito y lo que elijo el día a día, digamos, en lo que yo puedo decidir si sí o si no, ahí no tiene nada que ver, ¿no? Como, Sí, 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 no, se clava ahí en como en una cosa donde
donde pasa a ser eso, pasa a ser una ciencia ficción, y la ciencia ficción es súper útil para no pensar que en realidad es parte de nuestra estupidez humana y de lo que estamos haciendo, y básicamente de este sistema en donde estamos exterminando todo y estamos también exponiéndonos a medida que exterminamos todo a eso que queda. Es como ante cualquier cosa, ¿no? O sea, es como se ve en la agricultura con los agroquímicos y cómo eso se va alterando todo el tiempo cada vez más, se ve en las granjas industriales, se ve como en la megaminería, en todo lo que tiene que ver para mí con este sistema, que tiene distintas expresiones, pero tiene una base que es la misma. ¿Cuál te parece que es la base? Si tuvieras que decir una palabra. Y la base tiene que ver con la acumulación y con la extracción para acumular riqueza, ¿no? Es como es eso, o sea, la base del capitalismo buscan hacer de todo una forma de acumulación de capital en cada vez menos manos y en cada vez menos empresas que son las que van digitando este capitalismo como extremado en en su concentración, en su globalización y en su poder destructivo. Eh, no sé, es súper interesante como ver cómo como cuando los negocios de las marcas van variando eh, de alguna cosa a la otra, porque el consumidor varía o porque busca como alguna alternativa, eh, no sé, por ejemplo, se vuelven, no sé, marcas sustentables de explotación de no sé qué. Enseguida la destrucción pasa a ser como parte del esquema de negocio, no importa que estén produciendo. Uno de los ejemplos para mí más interesantes es lo que estuvo pasando con los campos de producción de marihuana en California, por ejemplo, una devastación absoluta, una especie de monocultivos arrasándolo todo. Estamos hablando de la producción de algo que se supone que tiene como una utilización dentro de la medicina que lo volvería como, no sé, más copado, inclusive desde pensar en una planta psicoactiva y en su legalización, como todos los movimientos que persiguen el uso de la marihuana estarían bien. Ahora, la marihuana tomada como negocio generó el mismo desastre que podría haber generado, no sé, el campo de amapolas, o que podría haber generado cualquier otra cosa, o sea, dentro de la ilegalidad, pero impulsado por la misma voracidad y el mismo deseo de hacer un negocio con eso. Totalmente. Digo, igual llega a ser comparable, por ejemplo, la destrucción con la marihuana allá, con la destrucción ganadera en todo el mundo, en cuanto a números, no lo sé. Lo que pasa es que no tiene que ver en cuanto a números porque es menor la cosa. Ahora, en cuanto al daño, si vos estás hablando Es de que el daño es el desastre de la tierra, la falta como de diversidad, la aniquilación de la vida, o sea, si pensamos a la vida como un entramado de un montón de seres vivos de distintos tamaños, desde microscópicos hasta gigantes, que tienen que vivir y cohabitar para que el mundo sea rico y saludable, cualquier forma de monocultura genera un desastre. O sea, porque la naturaleza solo reconoce la diversidad como camino para, para esa riqueza y vivir, para que para la la vida vida. se pueda expresar. Para que la vida se pueda Mm, expresar hace falta diversidad. Entonces, sí. cualquier forma de uso de la naturaleza que atente contra esa diversidad es igual de tremendo. Por ejemplo, vos tenés, no sé, decís, en las selvas, ¿no? Cuando se ve, o sea, yo cuando viajé por las selvas de Latinoamérica, las Mm, frutas tropicales, cuando entran las empresas tipo Doyle y todas esas que hacen, no sé, las bananas, las piñas, y ves, por ejemplo, los árboles están enchaquetados, como si fuese con camisas de plástico, para contener esos venenos durante la mayor cantidad de tiempo posible. Son como bosques de plástico y veneno donde no puede vivir nada. ¿Qué están produciendo ahí? Bananas. O sea, y eso es tremendo, y el grado de como de malformaciones, de cáncer de cosas que hay, no puede volar ni una abeja, no sé a cuántos kilómetros porque es desastroso. Entonces me parece que lo que hay que sacar de la relación con la naturaleza y de la relación con la tierra es la necesidad terrible de pretender que se exprese como el sistema económico. O sea, de pretender que la naturaleza sea el sustento de un sistema económico que es demencial. Y ahí entra todo, y sin duda la expresión como más perversa por su escala, por lo masivo,
por cómo se instauró la crueldad como camino es en la producción animal. O sea, cuando ingresan los animales a esta dinámica, vos lo que tenés es un montón de eh, como un montón de protocolos para que los animales ingresen dentro de esta matriz productiva que son sumamente perversos. Digo, con los animales y me parece también que en muchos casos, obviamente con los trabajadores y con las personas que tienen la desgracia de caer y de vivir en las inmediaciones de estas producciones, que terminan en muchos casos viviendo bajo las mismas dinámicas de salvajes y de explotación, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera también a la ecuación de lo que nos alimenta se le suman seres sintientes, ¿no? Que son multiplicados de alguna... ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Sí, porque acá yo te veo re pixelada, Ah, yo te veo re ¿no? Como bien. a la ecuación Igual me parece que está todo un poco puede ser trabado, ¿no? Como que se la internet. trabaron las visualizaciones, se trabaron los mensajes, se trabó un poco todo. No sabemos quién nos está escuchando del otro lado, no tenemos ni idea. Está todo ahí, todo. Bueno, no importa. Somos Después queda nosotros dos en hablándole la a la nube nada. del tiempo. Está muy bien. No importa. Sí, mira, si están los teléfonos y esas cosas, alguien nos va a escuchar. Alguien nos va a escuchar. No importa. A ver, lo que creo es que cuando me parece, ¿no? Como una de las razones principales es el momento en el cual la alimentación entra en Wall Street, entra a ser algo lo que te alimenta, ¿no? Un bien que debería ser para todos, entra a ser parte de un mercado, ¿no? Y Mm, encima, si a eso le sumás la sintiencia de este mercado, ¿no? Que no es que vos cosechás un tomate que no tiene sistema nervioso central, ¿no? Sino que a vos a eso le sumás seres que sienten como uno, que son a su vez tratados como cosas, ¿no crees que un poco es parte de todo lo que está pasando? Es el resultado de hoy, sí, pero va a obvio. haber Va a otro haber virus. peores. Yo Este no estoy es el segura único. que, sí, yo estoy segura que este es el principio, o sea, que mientras no desarrollemos, podemos estar todos en nuestra casa hasta mayo, perdón, hasta noviembre, el virus este va a morir, después va a emerger otro, porque nosotros estamos gestando un caldo de cultivo de cosas terribles. O sea, yo creo que hay algo que se puede pensar desde las teorías como por ahí más románticas, ¿no? Pero hay algo de la Tierra buscando también su equilibrio y de ciertas formas eh, nada, así como después de tirar no sé cuántos años de venenos a un campo, aparecen las plantas más resistentes que los productores llaman malezas, bueno, después de estar atacando a los animales, no solamente desde el exterior y desde lo que se ve, ¿no? Con técnicas absolutamente cruentas como arrancarles partes, ponerlos en el espacio, en el menor espacio posible, reducir cualquier forma de expresión vital, instintiva e individual que tenga cualquiera de esos seres que entran en esa matriz, sino también la colonización de su sistema interno a través del uso de antibióticos, de antivirales, de lo que logró la industria cuando se dio cuenta que dándole antibióticos a los animales no solamente no se enfermaban, sino que además se engordaban, es increíble Sí. porque o sea, utilizaron la herramienta. O sea, la industria alimentaria todo el tiempo se jacta de, bueno, nunca tuvimos una esperanza de vida tan grande. Ahora, la única herramienta, una de las herramientas más probadas para aumentar la esperanza de vida de la población son los antibióticos. Vos, si los antibióticos no funcionan, te podés morir de una infección en un diente, te podés morir de cualquier cosa. O sea, los antibióticos realmente hicieron que las personas no se murieran masivamente de influencias, como de gripes tremendas, bueno. Hoy en día eso está, o sea, totalmente en riesgo, una operación de cualquier cosa. Está Claro. totalmente en riesgo porque están utilizando y siguen utilizando a mansalva antibióticos para domar ese ecosistema interno de los animales. O sea, es como desde lo más mínimo hasta lo más grande, desde no sé, Claro. desde su fertilidad hasta todos los ciclos. O sea, lo que se busca siempre es aumentar la productividad. O sea, la productividad son kilos, la productividad son litros de leche, la productividad son cantidad de huevos, la productividad también es generar animales que produzcan, que tengan menos estrés, o sea, que sientan menos las condiciones de vida que se les imponen. Entonces, para eso se utilizan un montón de remedios y un montón de cosas que solamente ingresan para nutrir ese negocio. Digo, nadie lo necesita, solamente ese negocio. En ningún otro contexto, cuando vos sacás la relación con animales,
inclusive para comerlos y para todas cosas que eh, es como contrarias al veganismo, ¿no? Pero cuando vos salís y ves otras relaciones posibles de personas con sus animales en otros lugares, no encontrás en ninguna esto, o sea, en ningún lugar, ni con los animales ni con las plantas, porque hay algo muy interesante que es que vos empezás a escuchar y a ver cómo se relacionan las personas. Estoy hablando de, no sé, pequeños productores, de pequeños campesinos indígenas que viven desde hace años y años y años y que nunca cortaron esa relación que es, tiene miles de años y que devino en relaciones en muchos casos sumamente virtuosas. Y la relación con, por ejemplo, con todo lo que vive, desde la última mariposita hasta la plantita, y cuando te dicen, no sé, me acuerdo que una de las últimas recorridas de campo que hice fue en Santa Fe, en el interior, donde había un montón de pequeños, son muy, pero muy pequeños, estamos hablando de como el patio de una casa en donde tipo de dos por dos, ¿no? Ahí producen, ahí tienen de repente un montón de plantas, tienen dos gallinas dando vueltas, tienen como, esa es como la productividad. Y te dicen no, y si vas al campo de frutillas, te hacen, cuando después de que la planta ya dio todo lo que tiene, te hacen tirarle veneno para matarla. Ese es el agradecimiento del negocio con la planta. O sea, ¿entendés? Como que tienen esa relación que me parece que es muy diferente de poder respetar hasta la planta que te dio todas las frutillas que te tenían que dar. Y esa relación se corta en la medida en la que ingresa este sistema que, no, bueno, nos aliena, nos enajena y nos deshumaniza todos, todo el tiempo. Sí, ¿no te parece a mí? Bueno, me llama mucho la atención últimamente que veo, por ejemplo, ¿no? Carnicerías, justo escribí de eso hoy en Facebook. Carnicerías haciendo cola, ¿no? Escribí de eso porque hay una nota que yo la mandé al grupito, que es de la carnicería de acá de Sierra de los Padres, haciendo cola, y en la puerta de la carnicería una persona tomando la temperatura y poniéndole gel a cada persona que llega. La Dios. persona de la carnicería, ¿entendés? Como que y como que lo veía y viste como no, yo no llegaba como a entender la idea que me estaba pasando algo muy, muy raro con la foto, con la nota. Y no estaba como, ¿vos por qué crees que no están todos los medios de comunicación? Digamos, estamos viviendo supuestamente, ¿no? Una etapa en donde, no voy a decir de unión, porque me parece un poco como cursi, la verdad, la palabra unión, pero está todo el mundo padeciendo lo mismo, estamos como entendiendo que quizás no existen las fronteras, que, ¿no? que hay un invento llamado frontera, que es parte de este sistema también, que bueno, que lo que le pasa allá no puede pasar acá, que más allá de los que espían por la ventana y quieren denunciarte, ¿no? Voy a sacar del cuentito a todos esos, ¿no? Sí. Voy a pensar en un mundo copado, básicamente, ¿no? ¿Por qué, entendiendo de dónde viene esto, ¿no? Que es el resultado de la forma de tratar así al planeta, ¿por qué los medios de comunicación no están diciendo se cierra la industria ganadera? Se cierra esta Bueno, forma de porque tratar a la tierra. primero, yo creo que hay varias, como hay varias instancias. Lo primero es que lo que estamos viendo es una reacción absolutamente superficial ante una emergencia sanitaria. Como superficial, digo, en cuanto a contenemos este problema. Ojalá eso deviniera en un análisis más profundo que nos lleve a ver cuáles son los orígenes de ese problema y cuán cerca estamos nosotros acá en Saladillo, en cualquier lugar que tiene una gran concentración de animales y que tiene ese esquema, que piensa en ese esquema productivo, como que somos una bomba de tiempo, todos, o sea, en nuestro país y digo, acá nomás, ¿no? Entonces, en lugar de pensar eso, obviamente lo que se está pensando es en ponerse un poco más de alcohol en gel y en guardarse un rato más dentro de la casa. Por un lado me parece que es eso, por el otro tiene que ver con la falta de información y la no conexión, o sea, nunca se conecta lo que sucede con la salud, con lo que sucede con la comida, eso es como nunca, jamás, no hay conexión posible, de hecho solamente alcanza con ver, no sé, lo que es la comida de los hospitales, lo que es ahora la comida que prepara el gobierno en un momento en el que se supone que todos los gobiernos de todas las provincias, no, ninguno se salva en eso, ¿no? El momento en el que se supone que hay que levantar la inmunidad de la gente y están dando a los pibes de la ciudad de Buenos Aires con, no sé, donde los
donde hay un montón hay muchos más recursos por ahí que en otras provincias, y sin embargo les están dando unos sándwiches de una especie de jamón que es como una especie de plástico rosado con restos de la No, industria cárnica y unos no, restos de la industria láctea. terrible. Es tremendo, y unas leches marca Acme, y como que con eso pretenden acompañar la salud de la población más expuesta siempre a todas las enfermedades y más excluida de la atención en salud, o más que más complicada la tiene. Entonces me parece que eso también es un factor que incide. Y después el otro que me parece que no hay que desestimar nunca tiene que ver con el poder gigante que tiene el agronegocio en nuestro país. En nuestro país no se puede criticar la industria láctea, no se puede criticar la industria cárnica, no se puede criticar el campo, porque criticar esa trinidad es criticar la base que sostiene el funcionamiento económico de nuestro país. Fíjate qué es lo que, o sea, entre las licencias que se dan, se permite las fumigaciones, se permiten las curtiembres, se permiten ¿cómo se dice? Que funcionen los mataderos, o sea, todas las excepciones que se dan Sí, tienen que ver la enseguida con el soja, campo. Las exportación. hojas, sí, 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 sí. Que por otro lado, si lo pensás desde una lógica como están montadas las cosas, es lógico, porque decís, ¿cómo van a hacer? ¿No? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a mantener a todos esos animales? ¿Van a mantener a todas esas cosechas? ¿Van a mantener? Tiene que seguir funcionando. Es el sistema funcionando para el sistema, y nosotros yendo un poco por detrás a ver de qué manera lo acompañamos. Eso es lo trágico para mí. Entonces, como que con esas tres instancias tenés la imposibilidad absoluta de pensar un poco más allá y ver qué es lo que... Y también después cómo aprovechan todas las marcas, cómo aprovechan los empresarios del agro, cómo todos están aprovechando para hacer su propia imagen, sus propias donaciones. Hay empresas del campo donando cosas, no sé, hay un montón ahora hay campañas de influencers para hablar de cómo los yogures te levantan la inmunidad. Las personas necesitan en este momento creer que lo que compran les va a hacer Es bien a la como la salud y les va a... carnicería, Y es sí, como la cola en la carnicería, digo, y a sí, tomarle la fiebre. no, la idea de que el lácteo te va a defender la salud es una cosa, y esos lácteos que vende la Serenísima es una cosa absurda de pensar. Ahora, lo están publicitando médicos, lo están publicitando eh, nutricionistas, lo publicitan también encima personas que tienen como cierto aval, cierto expertise, entonces les da como la matrícula, les da el aval para decirle a la gente, mira, ¿querés tener tu salud mejor? Tomate un shot de probióticos de Activia todos los días. Y la gente va y lo toma sin hacer el ejercicio, hay mucha gente, no toda, pero mucha gente sin hacer ni siquiera el ejercicio, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy tomando? No. Sí, sí, bueno, pero es también como un poco absurdo, ¿no? Que te alimente una empresa que es parte de las empresas que hacen que esto esté pasando. Digo, ¿habrá algo que sea suficiente para nuestra humanidad para que realmente dejemos de ponerle curita, ¿no? A estas cosas como el alcohol en gel, ¿no? En vez de empezar a profundizar y hablar de un tema como lo que pasó, ¿viste? No, hablar de un tema que realmente es importante y que siempre va a ser peor, ¿no? Pero este Sí. grupo al que ataca o el grupo más vulnerable tampoco importa mucho. Mira, a mí me parece que hay que empezar a cuestionar mucho el sistema económico, mucho el capital, y decir, bueno, listo, no funcionó, empezar como humanidad a replantearlo. Es un cambio como muy grande, muy profundo, tal vez que no sé si vamos a ver, pero yo creo que como es el planteo que hay que hacer, ¿no? Decir, bueno, ¿bajo qué sistema económico y qué principios pone ese sistema económico? ¿No? Pues un sistema económico que no está generando ni siquiera los parámetros, o sea, que propone todo, pero no está generando ni siquiera los parámetros mínimos de calidad de vida, no sé, modesta para una gran mayoría de las personas. Digo, hay un 1% de la humanidad que se beneficia de este sistema económico y el resto que lo sobrevive, y una gran cantidad que muere en el intento. Entonces, si se hiciese un balance adecuado, me parece que se podría ver, y ahí veríamos como cuáles son porque una de las cosas que a mí me parecen más tremendas también de este sistema es que propone y vende sus soluciones. Nosotros estamos esperando que del mismo
problemas, o sea, los mismos que generaron todo este quilombo, vengan a hacer las soluciones. Es como la gente cuando se pone contenta porque Unilever te hizo una mayonesa vegana. Sí, tipo, no, ahí no hay una solución. Ahí hay el mismo sistema proponiéndote, como diciéndote callate, que toma esto y callate, ¿no? Es así de terrible. En cambio, hay un montón de otras personas con otros trabajos y otras formas de relacionarse con la vida que sí tienen soluciones reales a este problema. Y que para mí lo que tiene de más interesante es que no es una solución global, sino que son tantas soluciones como geografías existen, como ecosistemas existen y como pueblos existen Obvio. en el mundo. Como ante los distintos espacios donde podés vivir, puede haber soluciones muy distintas de conexión con lo que te Totalmente. rodea. Y eso es espectacular. Y la verdad es que existe evidencia, porque muchas veces te dicen, ah, eso es romántico. Y existe evidencia científica muy buena sobre eso. Cuando vas a Naciones Unidas a la parte de expertos en alimentación adecuada, que bueno, ahí está además uno de los más interesantes, es vegano, que es Oliver de Schutter, y ellos hicieron la búsqueda, es muy bueno él, y él hizo un recorrido súper interesante por el mundo, diciendo, bueno, la verdad es que la manera de darle de comer al mundo que sea justa, que alcance para todos, es volver a la economía local, es volver a la producción local, es volver a la pequeña producción agroecológica, que siempre, siempre es sobre todo, salvo que estés viviendo entre los inuits en el hielo, es basada mayoritariamente en plantas, porque lo que más abunda en la naturaleza es eso, y es lo que más diversidad genera, y es lo que generó hasta ahora siempre el equilibrio de las personas con el espacio en el que cohabitaban, ¿no? La forma de equilibrarse con la naturaleza en todos lados era así. Entonces es interesante ver cómo luego hay, por supuesto, pueblos costeros, hay pueblos de la sabana, hay pueblos que están en lugares como, no sé, en los pueblos andinos que de repente tienen otras formas de producción. En todos es diferente, pero eso es como las lenguas. Eso es lo interesante para mí de la cultura alimentaria, que es como las lenguas en cuanto a que plantea una relación y una conexión de explicación, de interpretación y de vínculo con lo que existe. Y eso es lo que se corta en la medida en la que aparecen estas grandes empresas que miran desde sus drones los lugares como si fuesen, bueno, dónde se puede como hacer, arrasarlo todo para proponer lo que queremos producir, lo que necesitamos producir a gran escala. Eh, es una diferencia enorme que pensar en la persona que conoce el espacio que la circunda y trabaja en cooperación con eso, haciendo que su trabajo y su relación con la naturaleza sea un modo de vida. Y ese modo de vida Mm. pulsa siempre hacia el buen vivir y hacia el buen vivir pensando en salir de ese antropocentrismo y pensar en una convivencia virtuosa en donde vos escuchás cuando vos hablás con campesinos así que están por ahí a una hora de la gran ciudad. No es que decís te tenés que ir no sé, al medio del monte y perder la conexión del celular. A una hora de todos los países, por lo menos de Latinoamérica, que es una región que todavía mantiene ese espíritu absolutamente campesino. No Argentina, Argentina tiene el gran problema de que estamos gobernados por unas familias que son, que tienen que ver con el gran campo argentino, la sociedad rural, ¿no? Como ese el gran poseedor de tierras, el gran latifundista. Nosotros tenemos esa matriz. Y sin embargo, igual también existen, si vos vas a Misiones, si te vas al Gran Buenos Aires, también hay familias de pequeños productores, hay mucha población migrante también que traslada de sus países otra forma de producir, otra forma de vivir, que en muchos casos, por ejemplo, pasa con la comunidad boliviana. Llegan a Argentina y empiezan a producir según lo que les pide el mercado porque los obliga a vivir en condiciones de mega marginalidad. Pero no bien tienen una posibilidad de recuperar una forma sana de producir, son los primeros en decir, ah, yo me acuerdo cómo era, no sé, me acuerdo cómo en vez de tirar veneno y matarlo todo, puedo incorporar esto a mi sistema productivo y puedo como trabajar de otra forma. Y por lo general lo que termina pasando es que se abren del mercado y que pasan a como a habitar otra forma de economía también. ¿Crees que esa es la forma, no? Porque yo siempre me pregunto, ¿cuál es el lugar de acción, no?
¿En dónde está la acción? Bueno, listo, esto pasa en el mundo, yo estoy en mi casa, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo creo que la mejor forma es volverse lo que una de las cosas interesantes que empezó a pasar en este tiempo, creo, con la más visibilidad que empezaron a cobrar muchos de estos productores, es que permiten volverte coproductor de ellos. Yo creo igual siempre como que si no hay políticas públicas y si el cambio no es como una revolución desde el Estado, es muy difícil. Pero bueno, pensando Estado. claro, pero pensando que eso va a tardar en llegar y que va a demorar y que por lo general los políticos no son como iluminados que anteceden al reclamo de la gente, sino todo lo contrario, o sea, se montan a la que se piensa desde abajo, desde la calle, desde la organización popular, desde otro lugar. Me parece que desde esa organización lo que proponen muchas de estas cooperativas y organizaciones que vuelven al campo es volvernos coproductores de las ciudades de ellos. ¿No? Pensando, no sé, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra piensa, bueno, hacer nodos de consumo, entonces que les puedan garantizar a ellos, saber que, no sé, hay una familia, hay una familia, hay ¿Cómo, una cómo, manzana, cómo son? ¿Cómo son? son, son como, no sé, por ejemplo, una manzana o un barrio que se propone, no sé, tenés 4 cuadras y ese tipo, todos les vamos a comprar tantas cosas, eh, como entonces toda la semana se sabe que viene el camioncito de ellos para ahí y te da, y vos le repartís a tus vecinos, por ejemplo, ¿no? Y eso está bueno porque lo que muchas veces falta en estos procesos de transformación, en donde están muchas de de las familias que quieren trabajar desde la agroecología y producir más vegetales y hacer como más cosas, es que no tienen garantizado, o sea, que no saben semana a semana qué van a ganar, ¿no? Cómo les va a ir. Entonces, tener garantizado una cosecha y una venta de esa cosecha es algo que es súper necesario y que está buenísimo. Esta para mí es una forma de incidencia bastante interesante. Después, sin dudas, como que hay, yo detesto esa cosa de que uno va a cambiar el mundo con el consumo, tipo, soy como la primera en detestarlo, me parece que no es por ahí. Pero sí, como que está bueno vivir un Porque poco al margen porque creo que no, porque creo que es como muy inocente pensarlo, porque creo que el sistema se cambia desde como desde un compromiso mucho más grande que el de ser buen consumidor. Requiere sin dudas como y que lo que cada uno consumís, se... ¿Cómo? perdón, lo que consumís, estamos como en delay un poquito, pero no importa. Sí. Yo a vos, vos a mí no, yo te escucho bien. Ah, Lo bueno. que consumís no es justamente lo que uno consume, no es un poco lo que uno es, siendo que es no basado este Sí, sistema sí, en el sí. Lo que consumo. digo es Vos que lo que muchas veces, no, sí, sí, sí. Yo creo que hay que ser coherente con lo que uno consume y creo que digo que está buenísimo que el consumo esté planteado desde ahí, desde un lugar como ético. Pero lo que digo es que yo no creo cuando le compro al mercado del UTT que estoy cambiando el mundo. Eso digo que hay no, sí, muchas sí, veces sí. se propone esa idea como que, viste, te decían una campaña para mí muy siniestra que se hizo desde Estados Unidos que era vote with your fork, como votá con tu tenedor. Y eso es como, dale, No. real, o sea, no, andá y votá. Y lo hacían, tipo, esa cosa de, bueno, que es como, estábamos a un paso de como votá con tus dólares. Y también genera como una idea de, como de que el que tiene el dinero para generar ese cambio está haciendo algo y el que no puede, el que no llega, ¿qué puede hacer? Nada. Eso es lo que me parece que es como medio perversa de la idea de que el consumo es como siempre como esa macro que hace, y sobre todo además porque viene muy atrás, o sea, vos vas a la verdulería de los trabajadores de la tierra, ¿no? Y te volvés con tu bolsón de verduras. Y te vas a dar una vuelta por el patio de comidas del shopping y te vas un tiro, porque no hay ni comparación en esa escala. Yo lo que me pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Me parece que no hay que ser muy iluminado, estar en Harvard, estudiar, no sé, cuántica y entender sobre el infinito y, no sé, los agujeros negros. No hay que ser Hawking, ¿no? Para entender el por qué el planeta, digo, entiendo que muchos por comodidad o por también, ¿no? Por ignorancia, porque este sistema nos moldeó de alguna manera y nos construimos sobre eso. Entiendo que esas personas defiendan este sistema. Pero digo, ¿no? Los gobiernos o los estados, todos los estados. No es, no, a ver, siento yo que no es tan difícil para Alberto,
por ejemplo, ¿no? Para Macri creo que es imposible, porque no es en realidad, más que no creo que sería imposible, que no es su objetivo es acumular riqueza. Entonces, en gobiernos Ujú. populares como este, eh, ¿cuál es la razón por la cual no se toman medidas realmente significativas para cambiar este modelo? ¿Por qué se sigue, Por, digo, porque siento que no hay que ser un erudito para hacerlo, ¿no? Porque crees que algún país, no sé, yo pensé mira, Cuba, ¿no? ¿O crees que quizás algún presidenta o alguna persona en el poder podrá hacerlo? ¿Y por qué crees que no pasa, que no pasa algo mira, distinto? yo creo que, que entre una de las cosas que fue en el mundo y que yo creo que con suerte nuestros nietos no verán, es esta idea de gobiernos funcionando para 40 millones de personas, 100 millones de personas. Yo creo que así como hay que cambiar la escala productiva y hay que cambiar la escala de nuestras, de todo, de las relaciones, hay que cambiar la escala de los gobiernos y lo que se propone como gobiernos. A mí una de las cosas que, de las, como de las experiencias que, ¿me estás escuchando bien o Mazo? Perfecto. Ah, buenísimo. Una de las cosas que a mí más me impactó y me hizo ver como otras formas distintas es viajar por México, por adentro de México, en el plano de la investigación de mi libro Mala Leche, y recorrer espacios de autogobierno y de autogestión desde los caracoles del STLN hasta como ver y charlar mucho sobre otras experiencias en donde desencantados con los gobiernos de turno, distintas comunidades habían cerrado sus espacios y habían empezado a pensar en formas de autogobierno que incluían las formas de producción, que incluían formas educativas y que incluían gestiones de salud públicas acorde a las creencias de esos lugares. La mayoría obviamente indígenas, y que hoy en día generan formas y condiciones de vida absolutamente dignas, ricas y variadas en todo, en la producción de todo. Y vos vas ahí, lo que ves es como, ves belleza, no ves hambre, ves participación popular real, y me parece que es eso, es como es imposible pensar que hoy en día que alguien puede gobernar o que un grupo de personas puede gobernar y puede pensar en el interés de todos estos millones de personas si no está en el fondo siendo subvencionado por los negocios que después están haciendo pelota el planeta. ¿No? Es parte, creo que estos gobiernos son parte de, de esta forma de capitalismo que creo que ya fue. Eh, lo que pasa es que, bueno, Sí, bueno, mientras, las mineras obviamente, mientras haya representan. todo, o sea, son los que lo pagan. Lo que pasa es que mientras, obviamente, que mientras seamos, mientras se hacen las formas de gobierno, mejor apoyar gobiernos populares que apoyar gobiernos de CIOs. Pero, de todos modos, hay que pensar que para mí la política también tiene que ser repensada. ¿Cuáles son las formas de organización humana? Porque las formas de organización humana, para que no nos volvamos una especie de, como de masa fuera de eje, también tienen que ser como, tenemos que repensarnos. Me parece que hay varias, como, varias formas en donde hay pequeños grupos, ¿no? Y demás, pero que piensan así, que piensan, bueno, cómo volver más a lo local. Esa idea de la búsqueda de lo local que muchas veces queda muy romantizada también y pareciera que es una búsqueda, bueno, de consumir con el kilómetro cero y todas esas cosas, pero si vos lo estudias como un poco más en profundidad, tiene como expresiones, tiene búsquedas y tiene soluciones bastante interesantes, mucho más Mm. empáticas y mucho ¿No más crees? humanas. Sí, totalmente más humana, completamente más humana. No, a veces no sé si usar humanidad como algo positivo o negativo. Estoy depende del día. Eh, Viste que yo te había comentado en este campamento de resistencia que me empecé a cuestionar mucho con este campamento, que la conocía Moira, vos la conoces a Moira Millán, ¿ya la conocías o habías hablado con ella? Sí, sí, más o menos. Pero que está como en delay.
No importa, le hago la pregunta entera, así no hago preguntas que vos tengas que contestarte vos algo, así vos le contestás. Bueno, en este camino de resistencia, como que de alguna manera me empecé a cuestionar que otra de las grandes capacidades que tuvo este sistema para tomar el poder en el mundo y estar hace tanto tiempo, ¿no? Porque yo a veces pienso, parece poco tiempo, ¿no? En la línea es poco tiempo, pero para que estén ellos es un montón de tiempo. Digo ellos por esta estructura, ¿no? Como patriarcal, cis, de sistema, de dinero, de empresas, de toda esta cosa como con esta postura cuadrada, poco armónica, poco compasiva, poco empática. Bueno, una de las grandes formas que encontró este sistema para ganar terreno fue a través de matar cultura, ¿no? Matar otras culturas, matar otro tipo de Sí, culturas, ¿no? Culturas que sí estaban mucho más relacionadas, ¿no? Con la forma en la que habitamos esta tierra, la forma en que nos comunicamos con los demás seres que la habitan, ¿no? Como dice Moira, no solamente con los animales o con los seres tangibles, también con los intangibles, ¿no? Con todo esto que quizás hoy a nosotros nos parece mágico o magufo, o no, pero se ha perdido me una gusta que uses forma de palabras ver, españolas como magufo. como que siento que una de las armas que ellos conquistaron fue romper con esta capacidad de vernos parte de esto, de cómo ver eso otro, ¿no? Cómo Ujú. verlo, ¿no? De la belleza de eso, ¿no? Porque también, Moira también me comentaba que parte de la comunidad de ella, más que nada los hombres, hasta han seguido con ganadería, ¿no? Con una Sí, sí, sí. ganadería ¿no? Como, entonces, ¿no crees que también el tema cultural, cómo se recupera, ¿no? ¿Cómo se hace para Mira, recuperar algo de esa hay, cultura? para mí, el movimiento más interesante, tiene que ver por eso el ejército, el STLN, es un movimiento de decolonialización, ¿no? Los decoloniales, para mí el movimiento decolonial, tanto en la práctica como en la teoría, cuando se piensa desde la sociología, qué es lo que nos pasó y por qué estamos utilizando unas formas de pensar, de ser y de relacionarnos que solamente tienen que ver con los que pensaron cómo dominar y controlarlo todo. Entonces, básicamente estamos utilizando siempre las formas de relación, las formas de lenguaje, las epistemologías, todo lo que tiene que ver con los exitosos de la conquista y de la colonia y de la colonialidad, que es siempre esta colonialidad del poder que luego permite que se dispongan desde estas mismas reglas formas absolutamente demenciales de domesticación y control. Y luego obviamente, de cosificación de todo lo que está vivo, porque si hay solamente como hay una autoridad, esa autoridad impone que las cosas tienen que ser así, que hay un Dios absoluto que es el Dios dinero, y hay una única pulsión, que es la pulsión de poder y adueñamiento por sobre todo, y hacia ahí va el mundo, y por supuesto que todo lo demás queda desvalorizado, cualquier otra forma de saber, cualquier otra forma de conexión, cualquier otra forma de interpretar el mundo, o sea, hay una estructura que sostiene ese poder, que además tiene un enclave científico muy fuerte, la idea de que el paradigma científico termina estando, obviamente la ciencia es maravillosa y es una expresión humana increíble, pero lo grave es cuando queda en función de sostener esta forma de relacionarse con la vida, entonces empieza a estar en función de eso y empieza a crear los dispositivos tecnológicos y los dispositivos científicos como para que eso sea posible, y luego está la utilización de las fuerzas del Estado para dominarlo todo y para hacer también que eso sea posible, y en el medio de todo ese cóctel, por supuesto, están los que quedan con su cultura absolutamente diezmada, dividiéndose en dos o en tres, ¿no? Está el que quiere subirse a eso y termina siendo
lo ves mucho en Estados Unidos, se ve un montón esas cosas cuando los ves a muchos líderes indígenas, dueños de casinos y dueños de esos lugares como de casas de juego, millonarios y haciendo y haciendo eso, lo ves también, lo ves, la verdad que se ve en bastantes lugares, hay algunas, bueno, en Latinoamérica también tenés como expresiones de coloniales de algunas personas, de algunos líderes indígenas. Después ves también los que quedan corridos del sistema, marginalizados y viviendo como mano de obra marginal de esos negocios o como personas que terminan recibiendo la caridad del Estado, que obviamente el Estado es una fuerza funcional a a este poder que lo maneja todo así como si fuese una empresa, ¿no? El mundo es una empresa que hay que hacer funcionar. Y luego está la resistencia. Y la resistencia es la que está dando para mí las mejores herramientas de salida de todo esto. Y esa resistencia está siendo absolutamente violentada, vulnerada y criminalizada. O sea, la mayor cantidad de muertes de activistas por la naturaleza está dada en Latinoamérica y está dada en líderes indígenas y en personas que desde las comunidades más pequeñas están ahí en la primera línea de batalla defendiendo la naturaleza, porque cuando vos hablas con ellos te dicen la naturaleza somos nosotros, y si se muere la naturaleza nos morimos nosotros. Y cuando vos ves eso, yo me acuerdo cuando fui a Bolivia hace unos años, y en Bolivia hice mucho viaje por el interior de Bolivia, un montón. Y ahí había unas disputas muy grandes porque bueno, había como unas disputas entre distintas comunidades indígenas, pero me encontré llegando a la frontera con Argentina, o sea, yendo para la parte de cerca de Salta, habían llegado unas comunidades de guaraníes que venían acorralados desde Brasil, desde Argentina, y que tipo contabilizaban lo que estaban viviendo y nadie se entera de eso. O sea, no te enterás porque es un lugar realmente donde no está ocurriendo. O sea, la realidad no está siendo televisada y es verdad eso. Estamos todos como siendo conducidos con nuestra mirada y nuestros espíritus y todas nuestras cosas hacia buscar en la góndola la solución a nuestros problemas. Por eso digo, tipo, lo de ser consumidores es una gotita en el medio de un mar mucho más importante, y donde si no nos involucramos con esto y no tenemos una más, y es, qué sé yo, es cada uno haciendo la ensalada más copada dentro de su casa. A mí un poco me deprime. ¿Cuál es la otra forma de involucrarse? Bueno, para mí esta es una forma, digo, hay que escuchar, por ejemplo, en redes sociales hay un montón de canales de comunicación y de medios de comunicación indígenas, tipo que de manera directa en Brasil, por ejemplo, hay un montón que de manera directa exponen cuáles son como las cuestiones que están pasando realmente. Hay que difundir que eso pasa, o sea, hay que visibilizar. Una de las cosas que ocurren es que, ¿por qué ocurre lo que ocurre en el mundo? Porque las personas no nos enteramos, porque la gente no se entera. Si la gente pudiera realmente tener, en lugar de tener, eso pasa con todo. Perdón, ¿pero hay una ignorancia asentida o es una ignorancia impuesta? Mira, yo creo que hay una ignorancia. Y después están los que se hacen los dormidos, están los que están dormidos de verdad. Ahí están las dos Como cosas. como el Bondi, como cuando sube Y alguien sí, y... exactamente, exactamente. Pero está el que está dormido posta. Digo, a todos nos pasó. Nadie nació con la leche vegetal al lado de tipo, ahí abrazado el brazo. Es así. Pero todos hicimos una deconstrucción y todos seguimos también en una deconstrucción, que eso también es interesante. Digo, yo no creo que tenga todas las cosas como resueltas para nada, y creo que eso también es como es interesante, ese desafío, de decir, bueno, no sé, estoy en una búsqueda de tratar de ser lo suficientemente honesta conmigo y con lo que hago, y tratar de enterarme más, y muchas veces te enteras de cosas que dices, ah, claro, yo estoy siendo cómplice de esto, y eso ocurre todo el tiempo, pero me parece que informarse y saber, y después como replicar esa información y ayudar como a salir a la gente de la anestesia colectiva, es uno de los grandes antídotos. Porque yo sí de verdad creo que, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me sorprendió en este camino más reciente
es, por ejemplo, cuando descubrí realmente lo que yo le daba de comer a mi hijo. No fue hace un montón de siglos, fue hace 5 años. Yo creyendo que estaba dándole de comer cosas como lógicas y de repente mirar de cerca eso, empezar a mirar los ingredientes, empezar a ver de qué se trataba todo. Y es como que, ¿cómo de verdad está pasando todo esto ante mis ojos? Y de verdad estoy, porque una cosa interesante es decir, cuando decís, se hacen los dormidos o no, nadie quiere exponer a sus hijos, por ejemplo. Nadie. O sea, hay algo como, o bueno, ponerle que haya alguna persona como demasiado cínica que diga, bueno, el hijo de algo tiene que morir. No sé si estoy tan de acuerdo. Yo, No, por ejemplo, yo creo que muchas personas, como si se enteran, no, yo creo que si leen de verdad el paquete de salchichas, nadie festejaría tan como eh, amablemente el cumpleaños de la nene con las salchichas. Digo, me parece que o sea, nosotros creemos que la publicidad es menos efectiva de lo que es. Perdón. Creemos que la maquinaria y el dispositivo que reúne los medios de comunicación con el entretenimiento, con la publicidad y con los expertos que avalan todo esto, es un dispositivo tan fácilmente franqueable como para que un montón de personas de repente se den cuenta y lo traspasen. La verdad es que no, hay mucho invertido para que eso sea un montón, como un dios erigido. es de las carreras que más plata dan. La publicidad es de las carreras que más plata dan. Y sí, y sí. Y están No es hechas en base a casualidad, digo, convencer a la gente. es convencer a la gente. En la primera clase me dijeron, publicidad es venderle a la gente todo lo que no necesita. Es eso. Ahí está, ahí está. Entonces vivimos bajo eso, deshacer eso, romper ese encanto, romper ese espejismo, requiere de un esfuerzo enorme y muchas veces las personas están todas superadas porque el sistema, si algo que tiene yo, creo cero que el sistema está como manejado por cerebros como superpoderosos que nos tienen a todos acorralados. Creo que el sistema se retroalimenta a sí mismo, que generó estructuras de poder muy sólidas y que hace que las personas tengan como la peor condición para levantarse y ver eso, que es que están saturados de otras cosas. Entonces, la saturación de problemas diarios y de problemas Claro. inclusive que no hace que sea un trabajo extra. Digo, yo trabajo de eso, ahora no puedes pretender que todo el mundo trabaje de eso, eh, y entonces es difícil pensar cómo va a ser que mucha gente se dé cuenta. Por eso hay que pensar, y está bueno lo que hacen ustedes también, digo que son estrategias rápidas para que las personas vean y de repente piensen distinto, ¿no? Como una imagen, porque la gente no tiene tiempo para mucho más. ¿Viste? Es como redes sociales, un afiche, un algo y que lo saque, que utilizar la misma lógica del adormecimiento para despertar. Me parece que está buenísimo eso. Bueno, y de alguna manera es la publicidad, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue con las herramientas que teníamos, que sabíamos, con las que vendíamos cualquier cosa, usarlas para hacer el bien, ¿no? Como que un poco, pero las herramientas son exactamente las mismas, son las mismas. De la misma manera que la única diferencia es, como dijo un amigo, ustedes tienen la verdad de su lado, es lo único. Que no, yo no te estoy queriendo vender nada, yo nada más te estoy contando lo que pasa, ¿no? Porque lo que pasa a veces uno piensa que uno no tiene nada que ver con esto, que la injerencia de uno no va a cambiar el mundo. Por eso digo, en estos tiempos, ¿no? Tiempos de pandemia, ¿no? Tiempos en los cuales estamos todos con un mismo tema, digamos. No hay lugar donde se escuche otra cosa que no sea coronavirus. No. Nadie. Pasá por allá, se habla de coronavirus en el supermercado, hablan de coronavirus en la tele, en la radio, hablamos nosotros de coronavirus, pensando cómo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pero digo, mucho alcohol en gel y poca, ¿no? Como pocas soluciones a un problema que no va a ser de hoy, va a ser un problema futuro, ¿no? Entonces, creo que estos espacios de comunicación son ideales, como vos decías también, coincido con que este tipo de espacios son ideales para empezar a cuestionar, por lo menos, empezar a poner un tema en la mesa, un tema de debate, pero bueno, yo no soy muy esperanzada. ¿Vos tenés esperanzas de que después de esto qué va a pasar? No, yo ¿Eh? depende del día. A mí me parece que
A mí me parece que el miedo nunca es el mejor disparador de cosas copadas. Creo que el miedo siempre nos pide como mecanismos de defensa y que nos pide como salvarnos y salvar a nuestra familia. Y hay alguna cosa como de que ante eso, si justo te venden el salvataje equivocado, puedes quedarte abrazado al salvavidas de piedras, qué sé yo, o sea, es así, o sea, el barco se hunde, lo vemos todos, ahora te están vendiendo un montón de cosas que no sabes si son una solución, que de qué manera, y también otra de las cosas que a mí me preocupa tiene que ver eh, con ver al otro como un enemigo, ¿no? Como, bueno, el otro es el portador del posible contagio que puede hacer que mi vida termine. Entonces ahí hay como hay una desunión que solamente se repara en la medida en la que estamos como salvando o que estamos agradeciendo a los que nos están salvando, porque nosotros somos todas personas que pueden como caer en esta pandemia. Entonces, bueno, por suerte hay desde jefes de Estado hasta profesionales de la salud están ahí que nos salvan, pero después todo el resto estamos como medio en estado de shock todavía. Creo que a mí una de las cosas que más me tiró esta cosa fue este coronavirus. Los primeros días fue apagar las redes sociales, apagar la tele, ponerme a leer otras cosas, como aprovechar esta quietud y esto que está pasando para, justamente para pensar y para poder armarme un poco más, porque era como, bueno, mi hijo me decía, mamá, no tenés miedo, ¿cómo puede ser que no tengas miedo? No da, que sos como una persona inconsciente que no tiene miedo. Y yo como decía, mira, me voy a quedar acá dentro de casa, pero no voy a maquinar desde el miedo porque me parece que no es, que no es útil, a mí no me sirve pensar así. Y, y creo que si logramos como pasar esta ola del miedo, creo que hay muchas personas que se están cuestionando desde, nada, desde a qué dedican su tiempo, habiendo recuperado el tiempo propio, desde, no sé, cómo están manejando sus vínculos, su intimidad. De repente hay un montón de gente que está cocinando, por ejemplo. Eso es una cosa que parece una pavada, pero no lo es, digo, es un montón de gente que nunca se planteó de qué está hecho lo que come. Y como piden un delivery o pasaban por el lugar en donde estaba todo dispuesto en la bandejita de plástico al lado de la oficina y lo iban comiendo así o adentro del paquete y lo iban comiendo así y nunca supieron qué era eso. Y de repente, yo el otro día hablé con Lalo de Iriarte Verde y también con los chicos de la UTT que están acá cerca y les preguntaba como que si habían tenido más pedidos. Y por ejemplo, Lalo, el día Arte Verde, me dice, todas las noches recibe 1000 pedidos nuevos. 1200 mails preguntando. Imagínate, es una barrabasada de gente preguntando de repente, sí, por productos agroecológicos y a una cooperativa, que obviamente no puede, me decía, tipo, voy a terminar, no sé, repartiéndoles en qué año. Pero lo bueno puede ser que haya otros. Y hay gente que de repente dice, bueno, me acerco. También, si ahondás como en la gran en la gran masa poblacional, decís, bueno, no, los consumos que están haciéndose tienen más que ver con lo que se cree que es saludable que con lo que sería saludable realmente. Mucha gente que cree realmente eso, otra vez vuelvo al yogur con probióticos o a los cleanseras, sí, o los cereales con vitaminas, como que lo que te dicen que te va a hacer bien. Pero bueno, me Claro. parece que en eso, que como que este tiempo, no creo que mucha gente va a volver igual y otra gente va a terminar habiendo encontrado una reconexión con cosas que no esperaban y que ojalá que después sedimenten. Y hay que ver si después, ¿viste? Ante estos cimbronazos puede sedimentar algo distinto o no. Pero sí creo que lo que es interesante, por ejemplo, es cuando lees el reporte por ejemplo, el libro de los chinos sobre el coronavirus, de los médicos chinos sobre el coronavirus, que exponen todos los papers ahí y que Sí. explican, bueno, qué es, cuáles son los síntomas, como todo es lo médico, 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 y al final termina diciendo, tenemos que ver que esto no puede seguir estando, que no podemos seguir consumiendo este tipo de animales, y son como los científicos mirando y analizando la realidad y diciendo, bueno, cuáles son los límites, y tenemos que pensar que la naturaleza tiene límites y tenemos que empezar a vivir según esos límites. Es un montón eso, es un montón. Como que se empiecen a discutir estas cosas, que de repente empiecen a aparecer en los diarios la idea de que las granjas industriales son
espacios donde se gestan pandemias. Son eso, además de otras muchas cosas. Pero bueno, listo, como a ver, la salud pública colapsando, es el sistema colapsando, es el mundo colapsando, nadie quiere eso. Entonces hay como, Eso, digo, está la salud del otro lado, más allá de estar el dinero de un lado de estos grupos, pequeños grupos de poder que de alguna manera manejan al mundo junto con algunos estados de los más poderosos que hay a nivel mundial, aparte